Mi nombre es Jaime Ríos, soy estudiante del SRL Chile en el curso de Disciplina Eclesiástica con el doctor Belcher y vamos a analizar dentro de este parámetro de disciplina un caso moral dentro de una iglesia en particular. Para ello vamos a definir algunos objetivos, definiciones, vamos a entrar al contexto de donde se produce este pecado y lo vamos a analizar. Tenemos que primero definir qué es lo que es una iglesia para poder entender qué es lo que está sucediendo de acuerdo a lo que R.C. Sproul nos dice. La iglesia puede ser concebida como una asamblea, una reunión de escogidos, aquellos que Dios ha llamado a apartarse del mundo, el pecado y los ha llamado a un estado de gracia. También tenemos que decir que el postulante, ¿cierto? O la persona que se reúne en esta congregación, primero tiene que dar un testimonio de su conversión. La iglesia indaga acerca de que si esto es real, se hace un pacto solemne tanto del hermano que se ha convertido como de la iglesia, de caminar unidos, adorando juntos en señal de compañerismo. Por lo tanto, la iglesia puede aceptar o rechazar, ¿cierto?, esta nueva membresía. Ahora, una vez que él es aceptado, él hace una confesionalidad de fe, hace una profesión de fe y también él se bautiza y puede participar de la Santa Cena en la iglesia. Estos son requisitos de una iglesia normal. Ahora, el postulante o el nuevo miembro se debe someter a la autoridad de la iglesia, en este caso de sus pastores, y someterse a la disciplina y a la supervisión de ellos. Dentro de esta disciplina hay una disciplina instructiva donde se le enseña al miembro qué es lo que debe hacer y qué es lo que no, con respecto al pecado, con respecto a parámetros que hay dentro de la iglesia, y si en el caso que haya un desvío hay una corrección, como lo establece, ¿cierto?, Mateo capítulo 18, 1 Corintios capítulo 5, Tito, nos dan esos parámetros de cómo se debe corregir o hacer una disciplina correctiva dentro de la iglesia. El contexto de donde sucede esto sucede en una iglesia pentecostal, una iglesia activista con gobierno episcopal, ¿cierto?, almática, porque no se predica la palabra, sino que más bien se hace un activismo y se predica la experiencia más que la doctrina en sí misma. Se produce un pecado moral grave cuando en un día determinado, cuando se entregan los cargos, asiste a la reunión un hermano que no era hermano, una persona, ¿cierto?, que no era cristiana, pero que siendo lleno del pastor, eh, él trata, ¿cierto?, de que empiece a activar dentro de la iglesia y le da un cargo. Él no venía por un cargo, simplemente él venía a pasar el rato dentro de la reunión y se le da un cargo. Empieza a activar en la iglesia, pero al poco tiempo es acusado de que por un matrimonio joven, de que ha tocado a una de sus pequeñas hijas que tenía 11 años. ¿Qué es lo que sucede? Pasa el tiempo, él está esperando en Dios una respuesta y la verdad la respuesta que está esperando es la respuesta del pastor, quien no le cree y no hace nada al respecto. Eh, y ya al cabo de un año y medio, él le cuenta a un oficial para que pueda tomar carta del asunto y en toda la investigación que hace el oficial acerca del tema se da cuenta que el pastor sabe, otros oficiales saben y no se ha hecho absolutamente nada. Se produce un quiebre dentro de la iglesia, esto debido a que el hermano se va por la falta de interés en resguardar su seguridad, el acusado se cambia de región, se va de la iglesia y se cambia de región, y al final, cuando la iglesia se entera, se terminan yendo alrededor de 20 familias. ¿Cuál es el análisis que tenemos que tener? Es que la iglesia, primero, no predica la palabra de Dios, no se instruye, no se le entrega esta disciplina instructiva. Segundo, eh, tanto el bautismo como la Santa Cena son cosas que no son tan importantes. Y lo tercero, efectivamente no hay ningún tipo de disciplina, no se llama a terreno a los que han pecado o a los que han transgredido ciertas cosas, porque tampoco hay un parámetro, no hay una confesionalidad de fe. Entonces tenemos que concluir de que la falta de disciplina, la falta de una enseñanza correctiva, de una enseñanza eh, bíblica, produce que solamente el activismo funcione y la verdad que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, aún no ha conocido a Cristo y se termina produciendo el quiebre de una congregación
por la falta de una doctrina sana. Por lo tanto, que es lo que podemos concluir, es que una iglesia sin estas tres marcas está destinada a fracasar. La falta de la predicación fiel de la palabra, el impartir correctamente los sacramentos y estar sus miembros sometidos a la disciplina y a la supervisión, sin duda alguna producirán que esa iglesia termine en el fracaso, termine en el quiebre total de sus miembros y al final terminen dispersos por diferentes lugares, porque solamente se le ha ilusionado a través de cargos, a través de movimientos y no a través de la palabra fiel. Así que esta es mi bibliografía y esta es mi presentación. Agradezco su atención.